Bien, antes de iniciar con este tema, vamos a realizar la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de aceites utiliza una máquina? A ver, ¿o en qué sistema utiliza aceite? ¿Por qué es necesario el aceite? A ver, muchachos, ¿qué sistema tiene la máquina que utiliza aceite? A ver, en primer lugar, ¿el motor diésel utiliza aceite? Sí, para ubicar. Sí, Para profe. ¿Qué tipo de aceite utiliza? A ver, los que están en hidráulica, a ver, ¿qué tipo de aceite utiliza? A ver, vamos por acá. Ya, bien. El motor diésel de una máquina utiliza aceite, ¿no? ¿Por qué? Para evitar el desgaste internamente, limpiar, enfriar, sellar, varias funciones cumple el aceite, ¿no? En el motor. ¿Ven? Tiene un respectivo aceite. ¿Dónde más hay aceite, muchachos? ¿Dónde crees dónde más hay aceite? Acá, en este punto, ¿habrá aceite? ¿En el mando En los final? frenos. En Sí los hay, frenos, profe. en los frenos, muy bien. El sistema de frenos que no se ve acá, ¿no? Que se revisa a un nivel ahí. Ya, acá hay aceite también. Acá hay algo que se llama mando final en la máquina, cargadores frontales, retroexcavadoras. eh, ¿Ven? En el mando final de la excavadora también. Ya, acá hay aceite de mando final. Y hay un perno que se saca ahí para ver el nivel, ¿no? Y llenar también. Eh, en el diferencial que no se nota por acá. A ver, vamos por acá. Estos cilindros hidráulicos que ven ustedes acá, estas mangueras, ¿tú crees que por ahí pasa aceite o no? Sí, también. Hay aceite, ¿no? Aceite. Pregunta, ¿será el mismo tipo, el aceite que se utiliza acá en el sistema hidráulico, es el mismo aceite que se utiliza en el motor? Aceite Sí. hidráulico. No, profe. No, son muy diferentes, ya son muy diferentes. La principal diferencia que te puedo decir es que el aceite del motor, su principal función es lubricar y el aceite del sistema hidráulico es transmitir potencia. Entonces estamos propósitos muy diferentes. Bien, tenemos propósitos muy diferentes acá. Este lubrica, el aceite del motor lubrica. Profe, ¿eso quiere decir que el aceite hidráulico no lubrica? Claro que lubrica, pero es su segunda, digamos, su segunda función o función secundaria. La principal función es transmitir potencia. En cambio, el aceite motor, su principal función es lubricar. Ya sus funciones secundarias, enfriar, sellar, ¿no? Limpiar, impedir corrosión, oxidación, amortiguar, varias funciones secundarias, pero la principal es lubricar. De igual forma el aceite hidráulico. Y el aceite de acá de los mandos finales, aceite de los frenos, ¿no? O el refrigerante, el motor, son otros líquidos. Esos líquidos trabajan a diferentes, ¿qué te digo? A diferentes temperaturas, porque la temperatura que hay acá no es la misma temperatura que hay en el motor, la misma temperatura del aceite hidráulico, ¿sí? Son diferentes temperaturas, son diferentes aceites. Entonces, esos aceites deben tener diferentes viscosidades. Algunos deben ser más finos, otros deben ser más gruesos. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Y ustedes como operadores, si les toca, ¿qué tienen que hacer? Ustedes como operadores tienen que, en primer lugar, inspeccionar. ¿Qué cosa? Lo más fácil, niveles. En el motor hay una varilla, sacas y verificas el nivel, ¿no? Por acá, ¿qué encontramos acá? Encontramos el depósito de refrigerante, verificas el nivel, ¿no? El nivel de aceite hidráulico lo verificas acá con una mirilla, acá está el tanque hidráulico, ¿no? Bien. En primer lugar, tú como operador vas a revisar niveles. Luego de ello, ¿qué más vas a hacer? Vas a revisar eh, estados. Ya no solo vas a ver el nivel, sino vas a ver cómo a veces aceite, ¿no? Degradado, sucio, con agua, con aire. Bien. Si tú estás solo y no hay parte de mantenimiento, tú tienes que evaluar eso.
Otra cosa, también en ciertos casos los operadores son los que tienen que cambiar los aceites, ¿no? Cuando no hay no hay técnico de mantenimiento, no hay mecánicos, los operadores se tienen que encargar de hacer los cambios, ¿no? De aceites, como PM1, PM2, PM3, ¿bien? Pero más que todo, con respecto a los aceites, los operadores tienen que saber que son diferentes aceites, trabajan a diferentes temperaturas, ¿bien? Verificar el nivel, el color, el olor y todo ello, ¿no? Entonces, son varios aceites que tiene una máquina. Ya, el aceite es como la sangre en nosotros, en la máquina. Nosotros no podemos vivir sin la sangre es nuestro medio de energía, ¿no? De fuerza, tú sabes, cuando vas a correr, toda la sangre se enfoca en los brazos, en las piernas, ¿no? Donde se necesite. De forma una máquina, su aceite es como su sangre, no puede trabajar sin aceite. El motor diésel, su aceite es como un componente del motor, es como un pistón, una biela. No puede trabajar sin motor sin aceite. Estamos hablando de cosas vitales que tiene la máquina, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso, del tema de aceites. ¿Bien? Entonces el tema es aceites y lubricantes. Muy bien. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de una pequeña introducción a tribología. ¿Bien? Algunos tal vez ya han llevado un poco este tema, pero en este caso ya vamos a profundizar más. Dos, vamos a hablar de aceites y lubricantes, análisis de aceite, control de contaminación y aplicaciones a equipos pesados. Bien, esos tres bloques vamos a hablar que son sumamente importantes, ¿no? Tanto para aceite, para motores, aceite de sistemas hidráulicos, aceite de la transmisión, ¿no? Mandos finales, grasas también, ¿no? Grasas es un lubricante. Muy bien. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la tribología. La tribología viene del estudio, es una ciencia que estudia la fricción y las consecuencias que origina, ¿no? Dicho fenómeno, que es la fricción, ¿no? La tribología se define como la ciencia y tecnología de la interacción entre superficies, es decir, fricción en movimiento relativo, e involucra el estudio de la fricción, el desgaste y la lubricación. Entonces, la tribología estudia la fricción, ¿no? Cómo se desarrolla, qué pasa internamente cuando tú estás moviendo dos piezas móviles, como, ¿no? Juntas, fricción, y de por ello hay desgaste, y para evitar el desgaste se requiere una lubricación, ¿no? Entonces, todo esto estudia la tribología. Acá podemos ver una imagen donde vemos un egipcio, por ejemplo, no sé si serán egipcios, sumerios, no sé. Pero lo que pasa es que están llevando, digamos, a su amo, lo están jalando, ¿no? Y para jalarlo tenían que someterse a una gran fuerza, ¿no? Se cansaban rápido. Y ahí a uno se le dio la idea de que para que poder jalar a su amo, transportarlo con su súbdito, ¿no? Con una menor facilidad, es agregar grasa de animal. Agregó una grasa de promedio y se dio cuenta que podía rebalar, transportarse con mayor facilidad. Y sin darse cuenta, esta persona se convirtió en el primer tribólogo del mundo, ¿no? Alrededor del año 2000 antes de Cristo, ¿no? El señor se convirtió en el primer tribólogo del mundo, ¿no? Creando, ¿no? Disminuyendo la fricción, acá hay por medio de fricción, ¿no? Y eso hay grasa de animal, ¿no? Y con ello disminuye la fricción y con ello el desgaste, ¿no? Entonces, de ahí inicia la tribología, desde este punto, ¿no? De este punto. Bien. ¿Por qué estudiar la tribología, profe? ¿Por qué es necesario saber de aceites? ¿Por qué es necesario saber cuáles son las consecuencias del desgaste, ¿no? Y todo ello. Lo que pasa es que aproximadamente una tercera parte de la energía producida por una máquina se pierde por fenómenos de fricción y desgaste no controlados, ¿no? Eh, Cuando en el motor diésel, por ejemplo, nosotros sabemos que un porcentaje de la energía se va en forma de calor, ¿no? En los gases de escape. Bien. Y si es que no hay lubricación de por medio, más energía se pierde. Es un ejemplo. Los daños más considerables en equipos pesados, en equipos móviles, es producto por el desgaste, ¿ya? Esto le digo,
Siempre, siempre va a haber desgaste, ¿ya? Siempre, siempre desgaste, siempre, siempre. Lo que se requiere es disminuirlo, ¿ya? Disminuirlo. Siempre va a haber desgaste. Al fin y al cabo, un motor siempre va a llegar a reparación a las 8.000, 10.000, 16.000 horas, pero se requiere es disminuirlo y con eso el tiempo, ¿ok? Te da más productividad, más tiempo de vida y con ello, ¿no? De igual forma, nosotros sabemos que en algún momento vamos a morir, pero lo que queremos es poder prolongar lo máximo posible, ¿no? Alimentarnos bien y todo ello. Aunque suena raro, ¿no? Muy bien. El desgaste puede afectar la seguridad, la productividad y la calidad de una nación. Y se estima que el costo de mantenimiento reactivo es 3 veces más costoso que el mantenimiento planeado. El mantenimiento reactivo ya es el mantenimiento, digamos, correctivo, ¿no? Cuando ya ocurrió la falla. Y el mantenimiento planeado es prevenir a través de un programa que fue la clase pasada. ¿Bien? Entonces, uno de los mayores causantes de que se ocurra la falla es por el desgaste. El desgaste. Desgaste acelerado, ¿no? Siempre va a haber desgaste. Muy bien. Algunas de las preguntas frecuentes que nosotros vamos a responder en esta clase, ¿no? ¿Qué es la fricción? ¿Ya? ¿Qué es la fricción? ¿Qué la produce? ¿No? ¿Por qué hay fricción de por medio? ¿Por qué se desgastan las máquinas? Profe, porque mi máquina tiene que repararse, ¿no? Y se desgastan los pistones, los cilindros, los anillos, el sistema hidráulico se gasta, las válvulas se desgastaron, tengo que repararlo, rectificarlo, ¿no? ¿Qué es el desgaste? ¿Qué es un lubricante? ¿A qué será un lubricante? Una cosa es lubricante y otra cosa es aceite lubricante. ¿Qué es lubricación? ¿Cómo se selecciona un buen lubricante? Es la pregunta clásica, ¿no? ¿Cuál es el mejor aceite para mi motor? ¿Cuál es el mejor aceite para mi sistema de transmisión? ¿Cuál es el mejor aceite? ¿O cuál es el mejor aceite para la cocina, por ejemplo? Cosas así. ¿Qué elementos mecánicos requieren lubricación? En realidad todos, todos donde hay movimiento, hay fricción, donde hay fricción hay desgaste, donde hay desgaste requiere un aceite, un lubricante. ¿Cómo lubricar adecuadamente? ¿Qué costos se asocian a una pobre lubricación? ¿Sí? Y muchas preguntas más que vamos a evaluar, ¿no? Antes de ello, vamos a mencionar lo siguiente, la evolución del mantenimiento, ¿no? Como bien sabemos, actualmente el tema de mantenimiento es se le ha dado mucha importancia. Por ejemplo, en los años 40, el tema de mantenimiento solamente se enfocaba en reparar, ¿ya? En reparar. ¿Cómo así? Volvemos a sacar la máquina. Por ejemplo, ¿en qué momento se le hacía mantenimiento al motor? Solamente en el momento que fallaba, se reparaba, ¿ya? Tal vez no se inspeccionaba, no se evaluaba, no se hacía pruebas, nada, solamente fallaba y se reparaba, ¿no? Digamos así. Pero luego llegan los mantenimientos de segunda generación, donde se habla sobre mayor disponibilidad, mayor vida de la operación, reducción de costos, ¿no? Ya se enfoca en esto y se dieron cuenta, si cambiamos el aceite, ¿no? A menor, digamos, a un intervalo de tiempo, vamos a hacer que, vamos a hacer que la vida útil del motor aumente, ¿no? Tal vez si analizamos el aceite y nos fijamos si hay desgaste interno o contaminación externa, podemos prevenir, ¿no? Fallas, podemos prevenir algo está pasando, ¿no? Si le agrego un aceite de menos calidad, si inspecciono diariamente, si evalúo temperaturas, bien, son cosas que se le agrega al mantenimiento, ¿no? Entonces, cada vez se hace más cosas en el mantenimiento, inspección de niveles, eh, calidad, estados, todo ello. También análisis vibracional, actualmente hay mantenimiento de análisis vibracional para ver, ¿no? Internamente cómo son, si está fallando algo, también es predictivo eso. Entonces, esa es la finalidad y poco a poco los mantenimientos han ido evaluando, ¿no? Actualmente estamos en el 2020, 2021, donde estamos ya en mantenimiento de la quinta generación, ¿no? Donde ya, muy aparte de hablar de la disponibilidad de la máquina,
no solo también de eso, sino que un buen mantenimiento aumenta la seguridad, la calidad, respeto al medio ambiente, otro problema también, ¿no? Una máquina siempre tiene mejoras en función a dos cosas. Uno es aumentar la productividad, la eficiencia, y lo otro es reducir la contaminación, es decir, los gases de escape, los aceites, todo eso, reducir la contaminación al medio ambiente. En base a estos dos puntos, una máquina, un sistema mejora, ¿no? Bien. Eh, Respeto al medio ambiente, mayor vía de operación, y eso conlleva una eficiencia de costos, ¿no? Y más cositas ha aumentado, ¿no? En el tema de mantenimiento. Y así como aumentaba el mantenimiento, ¿no? De igual forma, ha aumentado la, el énfasis, ¿no? El punto de vista de los lubricantes. ¿Bien? Aumentar la eficiencia de los lubricantes. Se ha priorizado, se han dado cuenta que con un buen análisis, con un buen sistema, con un buen lubricante adecuado, se puede aumentar la vida útil de una máquina. ¿Y eso por qué? Por lo siguiente, factores que afectan la vida útil de la máquina, ¿no? De igual forma, factores que intervienen a que yo llegue a los 80 años o que a los 50 años ya esté, digamos, ¿no? Enfermo y todo eso. ¿Qué factores intervienen acá? Pues interviene el tipo de alimentación que yo tenga, interviene si es que no consumo mucho alcohol, tal vez eh, saludable, cosas así, ¿no? De igual forma con una máquina, ¿cuáles son los factores que intervienen? La pérdida de su vida, desde un punto de vista, ¿no? De gastos, encontramos la obsolencia, es decir, cuando el equipo ya se encuentra obsoleto, bien, cuando ya no me rinde más, tengo que cambiarlo, y es obsoleto ya, ya no rinde. Degradación de superficies, acá como el tema de desgaste, lo que estamos hablando hoy día, y los accidentes, ¿no? ¿De qué sirve que mi máquina se encuentre 100% óptima si al final hay un abismo, ¿no? Y ya no hay máquina? Bien, tema de accidentes, obsolencia, si cada vez hay mejora, necesito una máquina mejor, ya no es productiva mi máquina, porque no es porque esté mal, sino que queda obsoleta. Y acá está lo que se lleva, el 70% es el tema de degradación de superficie, es decir, el desgaste interno. El desgaste. Estos desgastes puede ser por un desgaste mecánico, un desgaste convencional mecánico, ¿bien? Que puede ser por fricción, por adhesión, desgaste abrasivo, ¿bien? O por un efecto químico que es la corrosión, presencia de agua y ahí en los componentes. Entonces, para poder evitar este tipo de desgaste, que es nada más y nada menos que pérdida de material o fallas en los componentes, bien, tenemos que tener conocimientos o tener en cuenta la importancia del aceite lubricante, ¿no? Tenemos tres tipos de desgaste más conocidos, ¿no? El desgaste abrasivo, el desgaste por fatiga y el desgaste adhesivo. Son tres tipos de desgaste. Bien, así como nosotros varias, podemos tener varios tipos de enfermedades, ¿no? De igual forma, los desgastes en un equipo pueden ser abrasivos, fatiga o adhesión, ¿no? Hay más todavía, pero estos son los más importantes. Bien. Eh, Antes de ello, antes de avanzar el tema de desgastes, hablemos de lo que es fricción. ¿Ya? ¿Qué es fricción? La fricción origina esos tres tipos de desgaste, ¿no? Que queremos eliminarlo. La fricción, el tema de fatiga también. ¿Qué es fricción? La fricción es la fuerza que se opone al movimiento de dos superficies en contacto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el material número 1 y el material número 2. Digamos que el material número 1 se está moviendo hacia la derecha y el material número 2 hacia la izquierda, pero ambos tienen contacto. Entonces, ¿qué hay de por medio? Hay fricción. Y si hacemos una vista microscópica, acá vamos a encontrar que puedo ver que está liso, pero ¿no? Viendo de más cerca, haciendo un super zoom, vamos a encontrar que hay rugosidades, ¿ya? Hay
rugosidades. Por más que lo veas derechito todo, no, es rugoso como ves acá. Entonces, el material número 1 y el material número 2 están en contacto y sus rugosidades se encuentran en contacto, ¿no? Y como se están moviendo relativamente, está a la derecha, está a la izquierda, ¿no? O simplemente uno, ¿qué va a haber acá? Va a haber desgaste, ¿ya? En primer lugar hay fricción. Esa fricción que origina calentamiento. Si va a haber calentamiento, va a haber un tipo de desgaste, ¿ya? Va a haber un tipo de desgaste, ¿bien? Entonces, eso es fricción, ¿no? La fricción es la fuerza que se opone al movimiento de dos superficies, ¿bien? Y son el resultado del movimiento de la rugosidad de las mismas, ¿no? Hay rugosidad. Las elevadas fricción, la elevada fricción origina calentamiento y este calentamiento origina un tipo de desgaste, ¿no? De los cuerpos en contacto. Fácil, ¿no? Bien. A ver, ¿alguien tiene pregunta? Bien, alzó la mano. Profe, muy buenas noches. Una sugerencia. Acabo de entrar, disculpe, acabo de entrar recién porque el miércoles nos dijeron que iba a empezar la clase a las 8. Por eso entré un poco cerca a las 8. Profe, buenas noches. Yo también tengo una duda. Ahora dijeron a las 8 clase, ya ha empezado antes, o No, 9. al terminar la clase le voy a dar los horarios. Ya a partir de la próxima semana, eh, los horarios van a ser fijos, ¿ya? Estamos hablando de 6 a 8, ya, de 6 a 8. Fijo, van a ser fijos, no se preocupe. Porque me han dado cuenta que algunos entran tarde. Sí, profe, porque mire, yo por mí entraría temprano, pero a veces por mi trabajo no puedo. Yo trabajo hasta las 6 y de acá de mi trabajo a mi casa llego en cuarto de hora y a veces llego volando y instalo rápido para poder entrar. Ah, ya te entiendo. No hay problema por eso. Si la clase se les da, no se preocupen, grabada. Eh, muy bien, seguimos. ¿Cuáles son las consecuencias de dicha fricción? En primer lugar, la fricción origina calor, ¿no? Origina calor. Esa calor origina pérdida de energía, ¿no? Pérdida de potencia. Origina pérdida de potencia. Esto reduce la eficiencia y aparte de ello, ese mismo desgaste va, ¿no? A originar que el componente se pierda su vida útil o se quede, ¿no? Obsoleto, ¿no? Sin funcionar. Bien, es una de las consecuencias de dicha fricción que origina desgaste. Existen diferentes tipos de fricción. Tenemos la fricción estática, la fricción por deslizamiento, la fricción por rodadura, la fricción de rodura y deslizamiento y la fricción por pivotamiento, ¿no? Vamos a enfocarnos más que todo en fricción por deslizamiento, ¿no? Que son la fricción dinámica, ¿no? Que son las más importantes en este caso. Muy bien, ese tipo de fricción, ya cualquiera de estos tres tipos de fricción origina desgaste, ¿ya? ¿Y qué es desgaste? Desgaste es la pérdida de material, ¿no? Hace referencia a la pérdida de la estructura superficial, es decir, como el material número 1 y el material número 2 ambos se encuentran en fricción, con ello hubo temperatura, y de por medio va a haber rugosidad y esas rugosidades van a chocar y de por medio esas rugosidades se van a comenzar a eh, romper, eh, van a perderse, no van a separarse del material. Entonces, por ello va a haber pérdidas, como ven ahí, pérdida de material. Y es más, estas pérdidas, estos materiales desprendidos por el mismo desgaste, se van a otro sistema a contaminar, a realizar otro tipo de desgaste, que es el desgaste erosivo. Bien, eso es desgaste, pérdida de material. En pocas palabras, es pérdida de material, ¿no?
Hablemos de un tipo de desgaste, vamos a llamarle ese desgaste número uno, que es el desgaste abrasivo. Este desgaste ocurre cuando un tercer elemento se interpone entre dos partes en movimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos el material número uno y el material número dos. Estos dos están en contacto, pero a su vez hay un tercer material que puede ser, digamos, una piedrita, puede ser un ejemplo, ¿no? Una partícula. Y esta partícula está haciendo fricción, ¿no? ¿Con cuál? Con el material número uno y el material número dos. Entonces, por ello, esta se va a comenzar ¿no? a, a descomponer, ¿no? Y con ello también se lleva parte, como están en contacto, hay fuerza de por medio, va a comenzar a descomponer, a retirar material, ¿no? De ambos cuerpos. Este es un tipo de desgaste abrasivo, ya, desgaste abrasivo, cuando ya hay un tercer componente, ya, desgaste abrasivo. Y este desgaste abrasivo, este tercer elemento puede ser tanto de los mismos materiales o un material externo, ¿no? Como vemos acá. Se desprende este material y este mismo puede originar más desgaste, ¿no? Como si fueran unas piedritas metidas, ¿no? Y entre ellas hay fricción entre esos dos componentes. Ahora pueden ver una vista de un desgaste tipo abrasivo, ¿no? Abrasivo. Causó rayaduras porque entró un material en contacto, ¿bien? Y comenzó a rayar todo el componente, todo ese mecanismo, ¿no? Luego tenemos el desgaste tipo adhesivo. Ya vamos a ponerle desgaste número 2. Este tipo de desgaste eh, ocurre cuando el material número uno y el material número 2 ambos se encuentran en contacto, pero ya no hay, como el anterior había un tercer componente, un tercer material, pero en este caso un tercer cuerpo, pero en este caso ya no hay. Y lo que pasa es que, digamos que el material número uno es de cobre y el material número 2 es de, no sé, de hierro. Bien, hierro y cobre, ¿cuál se funde más rápido? El cobre, ¿no? Entonces, este señor, ¿qué va a pasar? Va a desprender material, ¿no? Ya digamos que el hierro comienza, tú sabes que en este punto se comienza a elevar la temperatura. A ver, ¿quién levantó la mano? Yo, profe, Dime, Justin, ¿qué tal? sí, buenas noches. Igual que sucede en las válvulas, cuando las guías de válvulas son de bronce y la Ujú. válvula es normal y se desgasta, o sea, se hace una rebaba. Igual sucede en ese cilindro también. Claro, pues en este tipo de desgaste adhesivo, el material que se funde a menor punto de temperatura se pega al otro material, por ejemplo, ¿no? Entonces, haciendo esto, digamos, si este es de bronce, el primer material de bronce, ¿no? Y este de hierro, ya es de hierro, como el de bronce se funde más rápido, entonces, como acá hay temperatura, este hierro se funde, digamos, como que se vuelve líquido, entonces se desprende y se pega al material que todavía no se funde, porque para que se funde este material debe pasar más temperatura. Como ese ya se fundió, entonces se pega al material, ¿no? Entonces, cuando hay un desgaste, por ejemplo, como ven acá, que puede ser presencia de otro tipo de metal, ¿no? Otro tipo de material, de elemento, pegado a otro componente, entonces hubo un tipo de desgaste adhesivo. Otro componente se fundió y se pegó a los cojinetes o ¿no? A la biela, ¿no? A la tapa de bancada, yo qué sé. ¿Sí? De igual forma pasa con las bombas hidráulicas, con los cilindros. Bien, entonces es como si se soldaran, bueno, un pedazo de un material se pega al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay contacto directo. Es una soldadura por fricción. Ya es soldadura por fricción. Bien, en el primer caso, este tipo de abrasivo ocurre cuando hay un tercer elemento, que puede ser del mismo material que se desprendió. Y luego tenemos el tercer tipo de desgaste, que es el desgaste por fatiga superficial. Este tipo de desgaste ocurre cuando, por ejemplo, tenemos un rodamiento o un engrane y en ciertos puntos va a haber un sobreesfuerzo, un sobreesfuerzo, ¿sí? Va a haber un sobreesfuerzo. Tal vez por falla de fábrica, por falta de lubricación, ¿no? O mal armado, va a haber un sobreesfuerzo y el sobreesfuerzos eh, en cierto tiempo, en cierto momento va a comenzar a degradar el material, ¿no? A desprender material.
por esfuerzos en un solo punto, ¿no? Va a comenzar a degradar el material. Como ves acá, en este engrane, ¿qué pasó? De frente se llevó un pedazote del diente, ¿no? Del engranaje. No hay desgaste, no hay desgaste adhesivo, ni tampoco hay desgaste abrasivo. De frente, desgaste por fatiga, ¿no? Una fractura ahí por medio, si quieres llamarlo así. Solución. Ujú. Entonces, estos son los tres tipos de desgaste más usados, lo más visto, ¿no? Lo que más se ve. Ya, para evitar estos tres desgastes, tanto abrasivo, adhesivo, ¿bien? Para evitar el desgaste, se necesita una lubricación, ¿ya? Una lubricación. Más que todo no es para evitar el desgaste, ¿ya? Aquí la idea es, como le dije, disminuir el desgaste. Disminuir. Siempre haber desgaste entre dos componentes. Componente 1, componente 2. Por más que tenga acá el mejor aceite, en la larga siempre va a haber desgaste. Lo que se requiere es disminuir el desgaste. Ya, quieres disminuirlo al máximo posible. ¿Sí? Entonces, para poder evitar el contacto directo entre el material 1 y el material 2, porque están en movimiento relativo y había fricción, se le agrega acá una capa de lubricante, de aceite. Bien, acá ya ingresa el lubricante, ¿no? Que puede ser aceite, puede ser grasa, ¿no? Puede ser también un gas también trabaja como lubricación. Y todo esto se le dice película, ¿no? Película. Ya acá está, ¿no? Tenemos el material número 1 y tenemos el material número 2. Estos dos están en movimiento relativo y se estaban desgastando, ¿no? Había desgaste abrasivo, desgaste adhesivo o desgaste por fatiga, ¿no? Entonces, para poder evitar ese desgaste, ¿qué pasó? ¿Qué se agregó acá? Se agregó un lubricante. Un lubricante. Este lubricante, ¿qué es lo que hace? Es como si fuera una capa, ¿no? Como si fuera una almohada ahí que impide el contacto directo entre el primer material con el segundo material. Una película. A esta señora, a esta capa que ven acá ustedes, se le dice película, ¿no? Todo esto se dice película. ¿Bien? Película de aceite. Y esta película de aceite o película de lubricante puede ser muy pequeña o puede ser muy considerable o puede ser mediana, ¿no? ¿De qué depende esto? En primer lugar, depende de la viscosidad, ¿ya? Si el aceite es muy viscoso, esa película es mayor. Si el aceite es muy fino, por ejemplo, la viscosidad del agua, si fuera agua, esa película de aceite fuera muy pequeña, porque el aceite tiene viscosidad casi muy baja, ¿no? Muy baja. En cambio, la miel, si fuera miel, la película de aceite, perdón, la película de ese líquido fuera mayor, ¿no? Entonces, en primer lugar, depende de la viscosidad. Bien. A ver, pregunta, muchachos, para recordar. ¿Qué pasa si con la película de aceite, si yo elevo la temperatura? Es decir, la temperatura la elevo. ¿Qué pasa con esa película de aceite? ¿Se vuelve más pequeña o se vuelve más grande? Se adelgaza. Se adelgaza. A ver, ¿todos me confirman eso? Si la temperatura eleva, ¿la viscosidad qué pasa? ¿Se reduce? Baja la viscosidad. Claro, baja la viscosidad. Ya, eso siempre ténganlo de por medio. Baja la viscosidad, profe. Ajá, muy bien. Ya ténganlo de por medio. La viscosidad reduce. Si la temperatura aumenta, eso hace que la viscosidad del aceite baje. Entonces, cuando mi motor está súper caliente, ¿por qué mi motor no puede estar súper caliente? ¿Por qué el motor no puede estar? Porque la viscosidad del aceite se reduce y con ello hay mayor fricción. Por eso yo debo evitar que mi motor se sobrecaliente, ¿no? Entonces, profe, el motor debe estar frío. Tampoco es beneficioso que el motor está frío. ¿Por qué? Ya te lo voy a explicar más adelante. Bien, entonces, para evitar, para evitar el desgaste entre el primer material con el segundo material, debe acá encontrarse una película lubricante, ¿no? ¿Y quién me da esa película? Pues me lo da el mismo lubricante, que puede ser un aceite, ¿no? Un aceite.
Hasta acá, ¿alguien se perdió? ¿Tiene alguna pregunta? A ver quién alzó la mano. Profe, una consulta. Ujú. Antes de realizar un trabajo con el equipo, ¿la máquina tiene que calentar un tiempo determinado? Claro, sí. Debe 5 minutos. 5 minutos como mínimo. ¿Y por qué? Se lo voy a explicar justo en este tema, ¿ya? En realidad, como mínimo debe calentar 60 segundos. 5 minutos, 5 minutos es bueno para también no solo calentar el motor, sino el sistema hidráulico, ¿no? También es recomendable que el equipo se transporte una cierta distancia para el sistema de transmisión. Bien, pero con 60 segundos el aceite llega a todos los puntos. 1 minuto es suficiente. ¿Ya? ¿Y por qué? Eso lo vemos ahorita en un momento cuando lleguemos, cuando avancemos en la parte del motor, ¿no? Y los que ya tienen conocimiento de eso, y vamos a recordar. ¿Y qué tipo de aceite utiliza? ¿Cuál es el mejor aceite? También vamos a ver eso. Y entonces, ¿de qué depende la película de aceite? Porque esta película de aceite puede ser muy pequeña o muy grande. Profe, que no es fija. No. ¿Por qué? Porque la temperatura no es constante. ¿Ya? La temperatura no es constante. Va a haber momentos que ese motor recaliente o la temperatura es muy baja. O también depende de dónde te encuentres, ¿no? Si estás, por ejemplo, en Puno, ¿no? O estás en Piura, por ejemplo, donde la temperatura ambiental es muy alta. Entonces, va a variar, ¿no? Va a variar. Entonces, ¿de qué depende en primer lugar la película de aceite? En primer lugar, depende de la viscosidad. ¿Ya? Si es aceite muy viscoso, ¿no? O es muy fino, bien, la película va a ser muy gruesa o va a ser muy fina. La temperatura. Si la temperatura aumenta, ¿qué va a pasar con el aceite? Su viscosidad disminuye. Si la temperatura disminuye, la viscosidad aumenta, se vuelve más grueso. Depende de la carga sobre esfuerzo, ¿no? Si está, digamos, ese motor está trabajando con alta carga, con alta potencia, entonces también va a disminuir la viscosidad. Luego la velocidad de trabajo también depende, ¿no? Y la cantidad de lubricante. Pero generalmente debemos verificar que el nivel del aceite se encuentre en buen estado. Entonces, estos son los tres más importantes, ¿ya? La carga, la temperatura y la viscosidad. A ver, ¿quién alzó la mano? Y yo, profesor. Dime. Profe, si ya, motor, digamos, viaja parejito hasta de Lima a Huancayo. El motor está caliente, aceite también está. Y sigo dando, ¿puede tender a recalentar? Eh, no, me estás hablando de los carros, Del ¿no? aceite, del aceite. Sí. Eh, en el caso, los aceites están adaptados, condicionados para trabajar a altas cargas. A Y, temperatura. sí, no, 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 no. En temperatura, la temperatura debe ser la de trabajo normal. El motor no debe recalentar. De por medio, tú recuerdas que el motor tiene un sistema de enfriamiento. Y ese sistema de Pero enfriamiento igual calienta, profe. claro, va a recalentar, pues. Claro. Cuando tú le Pero, das parejito, caliente llega. claro, pero si en el caso, esos equipos, esos carros, esos camiones, buses, que están destinados a trabajar largas rutas, ¿bien? Deben tener un sistema de enfriamiento más eficiente digamos, un motor que no está, un equipo que no está destinado a trabajar altas cargas, ¿no? Altos intervalos de tiempo. Entonces, de por medio el fabricante ya sabe y crea un sistema de enfriamiento, tal vez un radiador con doble pasada, ¿no? De por medio para que enfríe. En el caso de los buses, su sistema de enfriamiento, bien, es más eficiente y mientras el motor se encuentre en un intervalo de temperatura indicada y se ha hecho pruebas y todo eso, no va a haber problema. Porque en los equipos pesados pueden trabajar 12 horas, bien, hasta las máquinas de gran minería trabajan 24 horas parejo, 20 horas, y no hay problema. ¿Por qué?
porque de por medio esos equipos ya están condicionados para trabajar a eso. Ya se hace prueba de por medio en fábrica y todo eso. Pero claro está que ese recalentamiento, ojo, algo está fallando, ¿no? A ver, ¿quién más alzó la mano? Ya, profe, gracias. Ya. Bien, ahora pasemos a lo que es aceites y lubricantes. Acá hemos visto una pequeña introducción, bien, al tema de desgaste, eh, fricción, tipo de desgaste. Recuerda que hay una película lubricante para poder evitar la fricción y eso depende de la temperatura, ¿no? Y la viscosidad de la misma. Y ahora vemos de lo que es aceite lubricante. No vamos a enfocarnos ya en los tipos de aceite que utiliza, bien, los motores, sistema hidráulico, sistema de transmisión, mandos finales y todo ello. Antes de comenzar, quiero decirte que los aceites, ya, los aceites están dentro de los lubricantes, que los lubricantes pueden ser cualquier fluido, pueden ser líquidos, pueden ser grasas, pueden ser un sólido o puede ser un gas. Es decir, el aire puede lubricar también. El aire tiene viscosidad, también el aire también tiene viscosidad, porque es un fluido. Todo fluido tiene viscosidad. Por ejemplo, el agua se utiliza como, como lubricante en las perforadoras. ¿Sabían eso? En las perforadoras hidráulicas hay un sistema de perforación que trabaja con una broca y se ingresa, bueno, se le envía agua para poder enfriar la broca y ese agua también lubrica la broca, ¿no? Entonces el agua también es un lubricante en maquinaria pesada. Pero nos vamos a enfocar en lo líquido, ¿ya? Que son los aceites, tanto minerales, ¿bien? O sintéticos. A ver, antes de avanzar, muchachos, ¿cuáles son las funciones del aceite? A ver, ¿quién me la recuerda? Las funciones del aceite. Sellar, lubricar, digo, perdón. Ya, lubricar, Sellar, ya. Enfriar, sellar, limpiar, impide la corrosión y oxidación, disminuye ruidos y vibraciones, transmite potencia. En el caso del sistema hidráulico, ya vamos a ver por qué. Lo que se encuentra en hidráulica, en el caso de sistemas hidráulicos, el- la principal función de ese aceite es transmitir la potencia de un punto a otro, ¿no? El lubricar, la principal función del motor, ¿ya? Del motor, ¿ya? Del sistema hidráulico, transmitir potencia. Y las otras funciones, limpiar, enfriar, sellar, limpiar la corrosión, oxidación, disminuir ruidos y vibraciones, son funciones secundarias, aunque todo aceite cumple. Eso va a depender de los tipos de aditivos que tenga, pues, ¿no? Bien, lubrica las partes móviles en contacto, protege de la corrosión, sella los espacios entre superficies, refrigera, limpia y aísla, no todo lo hace este señor el aceite. Pero ya, sabemos lo que hace, pero ¿qué es un aceite lubricante? ¿Cómo lo definimos? A ver, muchachos, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo definimos el aceite lubricante? Así como yo sé lo que hago, pero ¿cómo me defino? A ver, ¿alguien recuerda por ahí? Sí hemos visto ese tema, de grosso modo, pero sí llegué a mencionarle lo que era un aceite lubricante. Y además lo han visto en el examen, los que están en hidráulica, ¿no? Un aceite lubricante, ¿te acuerdas? Es un, es un, es la suma de un aceite base más un paquete de aditivos, ¿no? Es la mezcla científicamente balanceada entre un aceite base y su respectivo paquete de aditivos. Ya, acuérdate de esto, científicamente balanceada.
entre un aceite base y un paquete de aditivos. ¿Qué es el aceite base? El aceite base puede ser un aceite mineral, un aceite vegetal, un aceite de coco, por ejemplo, ¿no? Un aceite animal, ¿ya? Y paquete de aditivos puede ser anticorrosivo, antioxidante, antiespumante. Es como las vitaminas que tiene el aceite para volverlo más fuerte. Entonces, un aceite base, un paquete de aditivos, eso es el aceite lubricante, ¿no? Bien, entonces, ese aceite lubricante también se le dice lubricante terminado, ¿no? Aceite lubricante terminado, ¿no? Que es un aceite base que está entre el 80% y el 90% de su composición, más solo los aditivos, ¿no? Que serían el 20% y el 10%, ¿no? Dependiendo el tipo de aceite. Ya, entonces aceite base más aditivos. ¿Cuáles son los aceites bases? Los aceites bases son un aceite sintético, ¿bien? Este aceite sintético es un aceite mineral, pero también se hizo en el laboratorio, en ciertas partes. Un aceite mineral es aceite derivado de hidrocarburo del petróleo. Un aceite animal, ya sabrás, de los animales, ¿no? Y aceite vegetal, ¿no? De las plantas, árboles y todo eso, aceite vegetal. Bien, entonces, estos son los tipos de aceite, recuerda, aceites base, ya, aceites base, aceites base. Bien, eh, pregunta, estos cuatro muchachos, ¿cuál utilizamos? Mineral, Sintético. Sintético, mineral, animal o no, animal, vegetal. Sintético. Negativo. Ya utilizamos el señor número 1 y el señor número 2. Ya, el sintético y el mineral. Y además, el sintético es mucho mejor, ya, pero así como es mucho mejor, es más carito. Y el mineral, ¿no? Hay diferentes, acá están los niveles. Tenemos aceites del grupo 1, aceite del grupo 2, aceite del grupo 3, aceite del grupo 4 y los aceites del grupo 5 que son aceites sintéticos, ¿no? 4 y 5 son sintéticos y 1, 2, 3 son mineral. Los sintéticos son más eficientes, son más efectivos, ¿no? Que tienen menos concentración de azufre, bien, tienen un mejor índice de viscosidad. Ojo, que estoy hablando de índice de viscosidad. Una cosa es la viscosidad, otra cosa es el índice de viscosidad. Profe, ¿qué es el índice de viscosidad? Más adelante te voy a indicar esto, el índice de viscosidad. Así ¿cómo cambia el aceite con la temperatura? Por ejemplo, te dije que un aceite cuando está frío es más viscoso y cuando está caliente es menos viscoso. Pero puede ser que un aceite conserve la viscosidad tanto en frío, que en frío se encuentre, digamos, con una viscosidad para fluir y en caliente se encuentre todavía viscoso. ¿Puedo hacer eso? Sí. Ya, eso es el índice de viscosidad. Muy bien. ¿De qué depende si el aceite es grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 5, que es uno de los mejores aceites, superpoderes, con superpoderes? Depende de el tipo de refinación, ya el proceso que tiene de refinación. ¿Y qué se hace con el aceite una vez que lo saco, ¿no? Del petróleo, ¿no? Lo refino. ¿Qué se hace con ese aceite? Pues se estabiliza químicamente. ¿Cómo? En primer lugar, se remueve las cosas indeseables del aceite, ¿no? O sea, aromáticos, componentes orgánicos, asfaltos, ceras, se quita todo eso, ¿no? Para tener una mejor apariencia, un mejor rendimiento y también para obtener una mejor viscosidad, punto de inflamación, punto de fluidez, resistencia oxidativa. Entonces, un aceite que tiene mayor refinación es un aceite más eficiente. Ya, estamos hablando de aceites base. Luego de ello, recuerda, aceite base más aditivo, ¿no? Se le agrega aditivos, que son, digamos, sustancias. Acá está la definición, que es un aditivo. Es una sustancia química que se le agrega a un aceite, ¿ya? Una sustancia química, que se le agrega a un aceite para poder
realzar o impartirle nuevas propiedades lubricantes. Bien. Por ejemplo, un aceite, ese aceite base, se le agrega un aditivo y ahora ese nuevo aceite puede soportar mayores temperaturas, tiene un menor punto de congelamiento, tiene partículas para poder, eh, partículas antiespumantes, ¿no? Para evitar, ¿no? Aireación, eh, aumenta el índice de viscosidad, bien, tiene partículas internas para poder limpiar, partículas de detergentes, por ejemplo. Entonces, es una sustancia química que se le agrega al aceite, ¿no? Para volverlo más fuerte, ¿no? Más eficiente. Esa es la idea, ¿no? ¿Cuál es la función de los aditivos? Hacer que el aceite lubricante cumpla su función, ¿no? Eh, reducir el desgaste, aumenta todavía su habilidad para reducir el desgaste, y el otro protege y extender la vida útil de la máquina, ¿no? Del equipo y del aceite. Bueno, en realidad extendiendo la vida útil del aceite o haciendo que el aceite sea más eficiente, hago que mi máquina, mi equipo, pueda durar más, ¿no? Tenga una mayor vida útil. Tenga una mayor vida útil del equipo. Esa es la finalidad de tener un aceite de buena calidad. Muy bien. ¿Cuáles son algunos tipos de aditivos? Tenemos aditivos detergentes, dispersantes, antidesgaste, antioxidantes, anticorrosivos, modificadores de viscosidad, antiespumantes, dispersores de punto de fluidez, presión extrema, así como nosotros tenemos vitamina A, vitamina C, vitamina D, ¿no? Calcio, hierro, zinc, todo eso, el aceite también tiene que tener sus vitaminas, ¿no? Sus aditivos. ¿Se entiende? Bien, pregunta. A ver, muchachos. Si bien es cierto que un aceite puedo agregarles aditivo, ¿no? Para que sea más, ¿no? Para que tenga mayor funciones, mayor propiedades. Pero pregunta, ¿el mejor aceite será el que tiene mayor cantidad de aditivos? ¿Qué dicen? ¿El mejor aceite es el que tiene la mayor cantidad de aditivos? Que tenga todos los aditivos posibles, que tengan los aditivos que mejoran las propiedades, aditivos que suprimen propiedades y aditivos que imparten nuevas propiedades. ¿Sí o no? O depende a lo que va a realizar el aceite. La función, la aplicación, el sistema a trabajar. Ya. Acá les dije, ¿no? El aceite es una mezcla científicamente balanceada entre un aceite de base y un respectivo paquete de aditivos. Entonces, debe ser científicamente balanceada. Los aditivos de más, ¿no? No tener ni aditivo de más ni aditivo de menos. Debe tener el aceite aditivos necesarios para la función, la aplicación y el sistema en donde va a trabajar ese aceite. Lo necesario. ¿Por qué? Porque el aditivo, en realidad el aditivo son partículas, ya son partículas que tiene el aceite, que está dentro del aceite, son partículas. Y esas partículas que no se utilizan se terminan quemando y eso origina hollín, contaminación, ¿no? Entonces, no me conviene que tenga aditivo de más, solamente tenga los aditivos correctos. Bien, y acá está la respuesta, ¿no? ¿Por qué una mezcla científicamente balanceada? Porque si este aceite tiene muy pocos aditivos, el aceite va a ser muy pobre en la protección. Y si este aceite tiene aditivos, va a tener esos aditivos, que son partículas en sí nada más, son partículas, que se terminan quemando y estos provocan mayor contaminación. Entonces deben estar balanceados, ¿no? Ambos, ni mucho ni menos. ¿Cuáles son los tipos de aditivos? Los tipos de aditivos son los siguientes, ¿no? Son los que, eh, vamos por acá, los que mejoran las propiedades
Tú sabes que el aceite tiene una película de aceite. Yo mejoro esa película de aceite, lo vuelvo un mejor lubricador. ¿Ok? Eh, Suprimen propiedades, es decir, depresores de punto de fluidez, ¿no? Mejoramiento de índice de viscosidad y imparten nuevas propiedades, ¿no? Detergentes, antioxidantes y todo ello. Son tres tipos de clasificados en función a ¿no? A lo que realizan, ¿no? Bien, y acá te he puesto una tabla de los tipos de desgaste que vamos a ver, ¿no? Tipo de desgaste, ¿no? Agentes antidesgaste. El propósito es reducir fricción y desgaste. ¿Y cómo lo hace? A través de una reacción química con la superficie metálica y todo eso. Y así hay varios tipos por ejemplo, detergentes, el encargado de limpiar, ¿no? Mantiene las superficies libres de depósitos. ¿Cómo lo hace? A través de una reacción química ¿no? Ahí para que tengan en cuenta de los tipos de aditivos que tiene y asimismo la función que hace y cómo lo hace, ¿no? Y los componentes que tiene, ¿no? Polímeros y todo ello, fosfatos. Bien. Y no todos los aceites son los mismos, ¿no? No todos, por ejemplo, el aceite de motor, muchachos, este aceite no trabaja a la misma temperatura, por ejemplo, que un aceite de transmisión. O no realiza lo mismo que un aceite de la transmisión. O no realiza lo mismo que un aceite de ejes. O no realiza lo mismo que un aceite hidráulico. Que un aceite que trabaja a diferentes temperaturas y realizan diferentes trabajos. Bien, entonces por ello deben tener diferentes aditivos. Por ejemplo, el aceite motor tiene aditivo detergente, tiene aditivo dispersante, aditivo antioxidante, antidesgaste, antiderrumbe, inhibidor de la corrosión, antiespumante, todos estos aditivos tiene un aceite motor. Un aceite hidráulico, por ejemplo, no tiene aditivo detergente, ¿no? Dispersantes, eh, modificadores de fricción. Por ejemplo, mejorador de viscosidad, el aceite hidráulico no tiene aditivo que mejora la viscosidad. ¿Por qué? Porque el aceite hidráulico no prioriza la viscosidad, la lubricación, sino prioriza la transmisión de potencia. Entonces debe tener un aditivo que mejore eso, pues, ¿no? O también el principal enemigo del aceite hidráulico es ¿no? la contaminación, la cavitación. Entonces, por medio de tener aditivos que evite eso. Entonces, el tipo de aditivos depende al tipo de aceite, la aplicación, las temperaturas, ¿no? Tipo de trabajo que va a realizar. Y en esta tabla van a encontrar ustedes los aditivos que tienen. Muy bien. Y una propiedad también del aceite es el tema de la viscosidad. Ya hemos hablado de la viscosidad. Te dije que la viscosidad tiene relación con quién, con la película del aceite, ¿no? La película. ¿Y qué era la película? La película era la capa, ¿no? Que protegía digamos, hay dos componentes, los dos materiales, y acá hay una capa para poder evitar la fricción que se llama película, ¿no? Bien, pero en sí, ¿qué es viscosidad, muchachos? ¿Cómo definimos nosotros la viscosidad o qué se dice viscosidad? A ver, le doy 30 segundos para que me den la respuesta. Profe, es la película que se forma del aceite para evitar el desgaste entre una pieza y otra. Esa es la película, pues, del aceite. Y todo aceite tiene película. Pero viscosidad en sí, ¿qué es? Ya mira, fíjate este ejemplo que ven acá. A ver, sí.
¿Viscosidad es la densidad del aceite? Claro, está relacionado con la densidad. Dime. Profe, eh, es la capacidad de fluir y, a ver cómo le digo, a ver, en caso de los lubricantes, a ver cómo le digo, ya es la capacidad de fluir, la viscosidad indica la capacidad de fluir y eso depende de la temperatura. ¿Ya? ¿Sí? Sí, está bien, está bien. Es la capacidad que tiene el aceite de fluir, ¿no? En sí, la viscosidad se define como la resistencia que tiene un líquido a fluir, ¿no? Imagínense ustedes ahorita ahí que tienen en su mano derecha o tienen un vaso y ese vaso está lleno de miel, ¿ya? Y luego tienen un vaso del mismo tamaño, pero ese vaso está lleno de, digamos, de agua. Entonces ustedes voltean los dos vasos a la misma vez, ¿no? Y por conocimiento, sentido común, ¿no? Se darán cuenta que el primer fluido, ¿no? Que vaya la redundancia, que fluye, es el agua, ¿no? Y la miel demora un poco más, es más lenta para fluir. Es que lo que pasa es que la miel es más viscosa, tiene mayor viscosidad. Y el agua tiene menor viscosidad y por eso fluye. Entonces, mientras mayor viscosidad tenga, más difícil es para que fluya, ¿no? Como por ejemplo este señor que ven acá, ya, este aceite, el 15W40, ¿es más o menos viscoso? ¿Qué dicen? Que el 0W40. ¿Cuál es más viscoso? ¿El 0W40 o el 15W40? ¿Cuál es más viscoso de los dos? El 15. Claro, este El señor. 15, profe. Muy bien, el 15W40 es más viscoso, súper viscoso. Más lento, ¿no, profe? Claro, más lento. Sí, relaciónenlo con la lentitud, ¿ya? Ahí esto, el aceite que es más lento para moverse es el más viscoso, ahí apunta en tu cuaderno, pues. Bien, y el aceite que es más rápido para fluir es el aceite que es menos viscoso. Ya, grábate eso. Pero recuerda también que la viscosidad, si es más, mira, si este señor es más grueso, significa que su película de aceite también es más gruesa, ¿no? Entonces, a mí me conviene, ya, a mí me conviene que este aceite tenga la película de aceite más gruesa posible porque sí evita la fricción entre dos componentes, ¿no? Pregunta, ¿el mejor aceite para mi motor o el mejor aceite para mi sistema será el aceite más viscoso posible? ¿Qué dicen? ¿O no, no necesariamente? No, profe, depende de la temperatura, a qué grado va a trabajar. Ujú. Mira, la viscosidad es la propiedad más importante de los lubricantes. Viscosidad y resistencia interna del aceite para fluir. Algunas de sus funciones más importantes son formar una película de lubricante, enfriar los componentes y sellar y controlar el consumo de aceite. Bien, formar una película lubricante. Entonces, mientras mayor sea la viscosidad, la película de aceite va a ser más gruesa, como ves acá, ¿no? Digamos que acá hay una viscosidad como 1, una viscosidad como 2 y acá hay una viscosidad como 3, es mayor. Por eso está el material, con este material, no están separados por una película de aceite, y por el grosor del aceite. Entonces, a mayor viscosidad, la película de aceite va a ser más gruesa, eso quiere decir que las partículas van a tener mejor protección anti el desgaste. Entonces, ¿el mejor aceite es el que mejor tenga viscosidad? La respuesta es no necesariamente, no necesariamente. Más que todo, no se prioriza la viscosidad, porque la viscosidad depende de la temperatura. Digamos que este aceite se encuentra así a los 30 grados Celsius, ¿bien? Pero a los 40 grados ya se encuentra así, ¿ya? Y como el motor trabaja a una alta temperatura,
Estamos hablando de entre 80 grados, 90, entre 85 y 95 grados Celsius de temperatura de trabajo. No es combustión, la temperatura de combustión otra cosa, no lo confundas. Entonces, lo que se prioriza no es tanto la viscosidad, sino lo que se prioriza es el índice de viscosidad que tiene el aceite. Bien, me dejo explicar. Un aceite, cuando el motor está frío, el aceite es muy grueso, ¿no? Y yo necesito que ese aceite llegue a todos los puntos posibles. Entonces, para ello, yo necesito que cuando el aceite está frío, necesito que ese aceite se dispare, ¿no? Fluya rápido, más no esté, ¿no? Como este que ven acá. ¿Sí? Yo requiero que así esté mi aceite en frío. Mi aceite cuando esté frío necesito que fluya rápido para que llegue a todas las partes posibles. Y cuando mi aceite está caliente, yo requiero que se encuentre así, viscoso, ¿no? Cuando el aceite está caliente. Cuando está caliente, yo requiero que mi aceite se encuentre viscoso. ¿Por qué? Porque en ese momento, como ya hay temperatura, necesito que proteja mejor, ¿no? Entonces, quiero lo contrario, lo que físicamente el aceite me puede dar, ¿no? Entonces, eso lo hace un aceite multigrado. ¿Bien? Entonces, no es cierto que un aceite con la mayor alta viscosidad es el mejor, no. Depende al índice de viscosidad que tenga. Muy bien. Eh, un aceite que tiene baja viscosidad, por ejemplo, es un aceite o un fluido que tiene un centistock. La viscosidad se mide en centistock. CST. Ya, por ejemplo, el agua tiene un centistock de viscosidad. Y el aceite motor tiene 100 centistock de viscosidad. Bien. ¿Qué es un centistock? Centistock es una medida de velocidad eh, cinemática que tiene un fluido, ¿no? Se mide en centistock. Muy bien. Y un aceite que tiene alta viscosidad, por ejemplo, un aceite de 1200 centistock, ¿no? Pero siempre la viscosidad debe estar acompañada a la temperatura, a 40 grados y a 40 grados. ¿Por qué? Porque esta viscosidad varía, pues. Tú me puedes decir, este aceite tiene 50 centistock de viscosidad, pero ¿en qué temperatura? Varía, ¿ya? Varía. Generalmente se evalúa la viscosidad a 40 grados Celsius o también a 100 grados Celsius, ya la viscosidad que te da. Bien, por ejemplo, a ver, nos adelantamos a la norma SAE, ¿ya? En, en aceites, nosotros tenemos que tener conocimiento de la norma SAE, ¿no? Y la norma API, ¿no? Bien, norma SAE y norma API. La norma SAE es la norma que te da información acerca del índice de viscosidad, es decir, el comportamiento que tiene el aceite con la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, el aceite 15W40, ya súper conocido, ¿no? Para motores, ya mañana que veas con tu máquina, ¿no? O cuando veas fíjate ahí el barril, el galón, dice 15W40 si es para motor. ¿Y por qué se escoge 15W40? Este es un aceite, muchachos, que puede trabajar de manera excelente a una temperatura de menos 9,5 grados Celsius a 50 grados Celsius. En este intervalo de temperatura, es decir, desde bien frío hasta muy caliente, este aceite puede trabajar correctamente. Ojo que estamos hablando de temperatura ambiental, no temperatura interna de trabajo. La temperatura interna de trabajo es más, pero en relación con la temperatura ambiental, ¿no? Si te vas, por ejemplo, a un lugar donde la temperatura es menos 9,5 grados Celsius, bien, y que puede ser, no sé, el Polo Norte, creo, no sé cuánto será la temperatura, o en Puno, y luego te vas a un lugar donde es 50 grados Celsius, por ejemplo, el desierto, tu aceite va a trabajar correctamente, no hay problemas en arranque en frío, no, trabaja correctamente en este intervalo de temperatura, bien, ese es el 15W40. De igual forma, el SAE 5W30 es de un aceite que trabaja correctamente
De menos 30 grados, un clima súper frío, a 30 grados de temperatura. Bien. El 15W40 es más viscoso que el 5W30, es más viscoso, porque trabaja más temperatura, ¿no? El W que ven acá, el 10W, significa winter, ¿no? De invierno. Y el 30 solo, 10W es winter, y el 30 significa la temperatura de, ¿no? de verano, ¿ok? En un momento hablamos de eso, vamos a repetir esto, que son las aceites multigrado, ¿ya? En un momento. Un pequeño adelanto para que te des cuenta. De igual forma como la norma SAE te indica viscosidad, ya te da información de la viscosidad del aceite en función a la temperatura, si ese aceite trabaja bien o no, a la temperatura ambiental donde va a trabajar la máquina. También hay otra norma, que es la norma ISO. No sé si han escuchado ustedes aceite TELUS, por ejemplo, TELUS 68, o aceite TELUS 32, 46. Y este tipo de aceite te da ese número que indica la viscosidad del aceite en centistock. Por ejemplo, el ISO, esta sería la norma ISO 68, ¿ya? A comparación del aceite 15W40 y el aceite TELUS 68, por ejemplo, ambas normas te dan información de la viscosidad del aceite. Este primer lugar, el aceite, por ejemplo, como es un Caterpillar, un aceite CAT 15W40, esto indica que este aceite eh, trabaja correctamente, tiene una viscosidad que trabaja correctamente en una temperatura de menos 9,5 a 50 grados Celsius, ¿no? Bien, digamos ya la temperatura ambiental. Pero, por ejemplo, un aceite Shell TELUS 68, este 68 te da de frente ya, no te dice no te lo da bonito la temperatura de trabajo que puede trabajar, bien, sino te da la viscosidad en centistop, es 68, ¿no? Bien. Pero de igual forma, ¿cuál es el mejor aceite que va a utilizar mi equipo, mi máquina? El que te recomienda el fabricante. Ya, el fabricante es el que siempre te va a indicar qué tipo de aceite se va a utilizar. Bien, con respecto a esos aceites, que son los aceites monogrados, cuando ustedes vean, por ejemplo, el SAE, un aceite SAE, un SAE 40 o un SAE 85, son aceites multigrado, perdón, aceite monogrado. Mono viene de un solo grado. O cuando viene el aceite ISO 68, ¿no? El ISO 68. Es un aceite también monogrado, trabaja solamente en un índice de temperatura. El cambio, el aceite multigrado 15W40, ¿no? 10W30, son aceites que trabajan tanto bien en frío, también trabajan bien en caliente. En temperatura ambiental fría y temperatura ambiental caliente trabajan de manera eficiente. Pero un aceite monogrado, que ya no se utiliza ya, en algunos sistemas sí se utiliza, es un aceite que solamente trabajan bien en frío o bien en caliente, en un clima frío o en caliente, no trabajan en ambos. Así que estos tipos de aceites, su gráfica es la siguiente, con función a la temperatura. Por ejemplo, a temperatura de menos 20 grados Celsius le corresponde una viscosidad de 200, ¿no? 200 milímetros cuadrados por segundo, que estos son los centistock, 200 centistock. Pero eh, con el aumento de la temperatura llega a 0 grados, 20 grados, llega a los 100 grados de temperatura ese aceite. Ahora la viscosidad se redujo solamente a 3 centistock. Y ya es como el agua ya. Ese aceite te va a escurrir como el agua a los 100 grados Celsius. Entonces, esa es la gráfica de un aceite monogrado. Ya es ¿no? Tiene muy considerable la caída, ¿no? de la viscosidad con respecto a la temperatura. Pero ya luego vienen los aceites multigrados, ¿no? Los aceites multigrados.
Entonces, los aceites monogrados, por ejemplo, el 640, aceite multigrado 640, son aceites que tienen solo un grado de viscosidad, nada más. Bien, trabajan en frío o bien trabajan en caliente. Bien. En inicio, estos aceites fueron llamados también aceite de verano o invierno, que en su momento cumplieron con las exigencias que el mercado demandaba. Actualmente se siguen utilizando ya estos aceites, por ejemplo, el 685, 650 se utiliza en mandos finales. Sí, los aceites que nosotros utilizamos para, para llenar, por ejemplo, los mandos finales acá de la, ¿no? Del del cubo reductor, ¿no? Planetario que vemos acá, se le dice mando final. Acá hay aceite monogrado, de un solo grado, viscoso, más viscoso, ¿no? Acá se utiliza. En el caso de las excavadoras, también para los mandos finales, para los motores de giro, también son aceites monogrados. Pero, por ejemplo, el aceite hidráulico y el aceite motor son aceites que son no monogrados, sino aceites multigrados. Estos aceites trabajan tanto bien en frío y trabajan bien en altas temperaturas, ¿no? En clima de, ¿no? De verano, vamos a poner, verano, ¿ya? ¿Cuáles son los aceites multigrados? Tenemos los aceites 5W20, 5W30, 5W40, 5W50, y tenemos el aceite, el más utilizado, ¿no? Bien conocido, el 15W40. ¿Para qué? ¿Para qué? En qué sistema lo utilizamos, señores? 15W40. Sistema hidráulico motor. 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 Motor, ¿no? Para el motor diésel, no para el motor diésel. Ya, motor diésel. 15W40. Profe, ¿se puede echar 20W40, 20W? Sí. Si el fabricante dice que sí, normal lo utiliza. Y además, el aceite, por ejemplo, aceite hidráulico utiliza aceite 10W. Ya, 10W. Este aceite es, digamos, entre comillas, multigrado. Bien, 10W, multigrado. Eh, por acá podemos ver el índice del 10W, ¿no? Esta es su respectiva gráfica en función de la temperatura. Lo que pasa es que del 10W que se utiliza, ya, el 10W, Ya no sé, pero ¿cuál de los dos tengo? el 10W que se utiliza en sistema hidráulico, que es un monogrado en sí, no está bien ese aceite porque el sistema hidráulico, como te dije al inicio, ese aceite no se prioriza lo que es la película de aceite. No, 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 el tema de lubricación no es prioridad. Se prioriza otra cosa, que es la transmisión de potencia. Que ya los que están iniciando hidráulica, vamos a ver eso, ¿no? Es lo principal, la transmisión de potencia. Es cierto que tiene que lubricar, tiene que sellar, sí, pero no es la función principal. En cambio, en el motor sí es primordial el tema de la lubricación, ¿ya? Si tú, por ejemplo, le echas al motor un SAE 10, que es menos viscosidad, el desgaste, la vida útil del motor se reduce a la mitad, o menos todavía, no sé. Bien, entonces siempre el aceite motor diésel tiene que mantener su viscosidad adecuada. Entonces, por ello, siempre con su aceite multigrado. Y acá podemos ver la gráfica del aceite monogrado versus el aceite multigrado. El aceite monogrado, por ejemplo, que es el 640, mira cómo se comporta. Te lo pongo fácil, mira. El 640, cuando está en temperaturas frías, ya temperaturas frías, ¿cómo es la viscosidad? La viscosidad es bien alta, mira, ¿no? La viscosidad es alta a bajas temperaturas. Pero mientras aumenta la temperatura, por ejemplo, llega a 100 grados, no, aumenta más todavía la temperatura del aceite. ¿Qué está pasando? La viscosidad cae considerablemente, no cae, hasta ese punto, ¿no? Pero a diferencia del 15W40, mira, 15W40, esta sería su gráfica, cuando la viscosidad, cuando este aceite es muy frío, la viscosidad no es tan alta, mira, no es tan alta, es menor al 40.
Bien, ¿por qué no es tan alta en frío? Porque cuando el aceite está frío yo necesito que ese aceite fluya más rápido, ¿no? Porque en el momento de arranque quiero que fluya más rápido, llegue a todas las partes posibles, más que todo al turbo. Entonces ese 15W40 en frío se comporta, bien, con una viscosidad menor al 640. Pero con respecto, comienza a subir la temperatura, sube la temperatura, si te das cuenta, su viscosidad no decae, no decae como el 640, sino se mantiene. Y es más, le gana en viscosidad, bien, a unas altas temperaturas al 640. Entonces, se cumple lo que yo quiero, pues. Cuando está frío, ese aceite tiene fluidez, bien, y cuando el aceite está muy caliente, ¿qué pasa? Ese aceite sigue conservando su capacidad de lubricar. Entonces, es lo que yo deseo, pues. Y es el mejor aceite para el motor. ¿Me dejo entender? ¿Tienen preguntas? A ver, ¿quién alzó la mano? Yo, profe, una consulta. Entonces, un aceite recomendable para todo tipo de trabajo en el lugar donde estemos es el 15W40. Ese es para motor, para motor. Pero en sí, la clase es para que ustedes entiendan la idea, ¿no? En sí, la viscosidad es cómo interviene con el tema de temperaturas y todo eso. Pero el mejor aceite, y ya se los he dicho, el mejor aceite para el sistema que ustedes, para la máquina, para el sistema, para el motor, es el aceite del fabricante. Pero si no tienen conocimiento, pues ahora lo tienen, ¿no? Y claro, un buen aceite para cualquier sistema sería el 15W40. Ya. ¿Por qué? Hay sistemas hidráulicos que utilizan el 15W40. Motor utiliza 15W40. Bien. Entonces, aceite, el 15W40, según la gráfica, acá nomás te saco de duda, que trabaja como yo deseo. Entonces, la respuesta sería sí. Es un buen aceite para trabajar en varios sistemas. Bien. Porque les vuelvo a decir, el mejor aceite es el que en temperatura fría, ¿no? No tiene tanta viscosidad y pueda salir disparado ese aceite a todos los sistemas para poder lubricar. Porque al momento del arranque, ¿te acuerdas? En el momento del arranque, el aceite, ¿dónde se encuentra? En el cárter abajo, ¿no? Y para que llegue a todas las partes a lubricar, ese aceite tiene que tener fluidez. Pero como está frío, fluye, está lento, ¿no? Pero como el 15W40, cuando la temperatura es muy baja, todavía tiene fluidez, entonces puede ir rápidamente. Pero cuando la temperatura se aumenta la temperatura del aceite, ¿qué pasa? Un aceite normal tiende a bajar su viscosidad, con ello ya no hay película de aceite, ya no hay cómo proteger. Pero el 15W40 o un aceite multigrado en sí, mantiene todavía su viscosidad. Entonces todavía puede proteger, ¿no? Entonces, ese es uno de los mejores aceites. El porqué de las cosas. A ver, ¿quién tiene otra pregunta? A ver, muchachos, ¿todos me entendieron? ¿Todos me entendieron? Justin, Pierre, Ricardo, Sheila, Max, José Luis, Alexander, César, Edward. Bien, entonces seguimos. Eh, bien, entonces ya sabemos, ¿no? La idea del aceite multigrado, ¿no? Cómo es el comportamiento y es lo que deseo.
Y les hablé del índice de viscosidad, ¿no? El índice de viscosidad es cómo trabaja el aceite en función de la temperatura, ¿no? Que esa pendiente no sea tan, ¿no?, inclinada, sino sea, más que todo tiende a ser, ¿no?, horizontal. Mientras más horizontal es la pendiente, ¿sabes qué? Por ejemplo, mira ese aceite que se comporta con esta gráfica, la verde, a una temperatura muy baja, mira, la viscosidad es, bien, baja, y cuando la temperatura aumenta, 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 mira, la viscosidad se mantiene casi, mira. Entonces no hay tanto problema con este aceite. Es un aceite muy eficiente, puede trabajar en cualquier contexto. Pero cambia un aceite que a temperatura muy baja, que le toca una viscosidad muy alta, bien, pero cuando se sube la temperatura, le corresponde una viscosidad súper baja, acá. Entonces, ese no es recomendable, pues. Bien, mientras más horizontal sea tu gráfico, un aceite más eficiente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aceite cumple esto? Un aceite sintético. ¿Ya? Un aceite sintético es súper, súper, súper bueno. Un aceite tipo 5, súper bueno. También son más caros, pues, ¿no? Y algunas empresas le recomiendan utilizar un buen aceite. Y además, los equipos que tienen aceite de grupo 5 pueden cambiarse las 400 horas tranquilamente, si no me equivoco. 400 horas tranquilamente el aceite. A comparación que generalmente se cambia el aceite 250 horas, ¿no? Pero con un sintético se puede cambiar 400 horas tranquilamente. Pero son más elevados, ¿no?, el precio. Por el tema de costos, la empresa dice, no, nomás un tipo 4, ¿no? Tipo 3. Mineral nomás, ¿ya? Y ojo, no vayan a cometer el error de cambiar un aceite de mineral y ponerle un aceite sintético. Bien, cuando un motor está acostumbrado a un tipo de aceite, no se le puede cambiar, porque tú no sabes qué consecuencia va a tener. Bien. Ok, eso con respecto al tema de la viscosidad, ya te hablé bastante, ¿no? Es importante que sepas esto. Te preguntan esto en examen de admisión en las empresas, ¿ya? Te preguntan bastante. Porque este conocimiento de aceites no solo lo debe tener el técnico, sino también los operadores. Actualmente ya las exigencias están aumentando. Muy bien. Luego tenemos lo que es la clasificación API, ¿ya? El API. Tenemos el SAE, que clasifica la viscosidad del aceite, y luego tenemos el API, Instituto Americano del Petróleo. Instituto Americano del Petróleo. ¿Qué te dice la norma API, el organismo API? El organismo API te dice, ¿sabes qué? Tu aceite es para gasolina o tu aceite es para motor diésel. Eso es lo que te dice. Ya te dice qué tipo de aceite es. ¿Y qué más te dice API? API te dice la calidad del aceite. ¿Sabes qué? Tu aceite ya está muy baja la calidad, ya no aplica, ya está para botar ese aceite, ya no va a salir ya. O te dice que el aceite está con una calidad muy, muy alta. Tú sabes que si los motores comienzan a aumentar su tecnología, aumentar su eficiencia, los aceites también tienen que mejorar de por medio, ¿no? Entonces, el API te dice qué tan moderno es el aceite, tanta mejora tiene el aceite, y también si es para gasolina o es para motor a diésel. Bien, como dice, clasifica los lubricantes por su nivel de servicio y calidad, ¿no? ¿Cómo así? Tú compras tu aceite, por ejemplo, compras tu aceite y dice 15, W40, y acá dice, por ejemplo, eh, SL. Ya. Ahí vas en la etiqueta del bidón, del barril, y dice 15W40 CL. ¿Qué significa esto? Significa que este aceite es para motor a gasolina. ¿Por qué? Cuando comience con S, como ves acá, S significa spark, que es chispa. Entonces, esto aplica para motores a gasolina. Por ejemplo, tenemos el API SA, SD, SF, SG, SH, SJ, SL. Todos estos tipos de aceites es para motor a gasolina. Y te das cuenta que dice SA, luego por acá SF y por acá SL, ¿no? SL. Mientras más alejado esté de la A o más cerca esté de la Z, más avanzado o más mejoras tiene ese aceite, ¿no? El mejor es el SL que vemos acá, que tiene más mejoras ese aceite, ¿no? Tiene mayor calidad. Bien.
15W40, S, que significa que es un aceite para motor a gasolina, y el L significa que tiene una, bueno, hasta cierta mejora, ¿no? Pero a mí no me interesan motores a gasolina, me interesan los motores a diésel. Y es por ello que cuando compres tu aceite, por ejemplo, SAE 15, W40, y te salga por acá un CI, cuando comience con C, esto indica que es compresión. Esto es un motor a diésel, ¿ya? Este aceite aplica para un motor a diésel. Y la segunda letra, que puede ser la I, la F, la C, la CH, esto indica la calidad, qué tantas mejoras tiene. Así como el cargador frontal 950H y el 950M, ¿cuál es más moderno de los dos, muchachos? ¿El H o el M? A ver, ¿quién recuerda esto? ¿Cuál es más moderno, el 950H o el 950M de los cargadores frontales Caterpillar? El M, ¿no? M. El M es más moderno que el 950H. ¿Por qué? Porque está más alejado del A, ¿no? A, B, C, D, ahí saca su cálculo, la M es mayor. Y luego está el 950L, que es más moderno, ¿no? O es al revés, creo, ¿no? No recuerdo muy bien. El abecedario, tu profe no recuerda el abecedario. Pero esa es la idea, mientras más alejado esté, ¿no? Más alejado esté no de la A o más cercano esté de la Z, mayor es la tecnología que tiene. Entonces, cuando comience con C, significa diésel, y la otra letrita es las mejoras que tiene. Ya, y también, por ejemplo, este aceite se encuentra obsoleto, este obsoleto, obsoleto, ¿no? A partir de acá ya aplica, todavía existe. Y acá en el material te voy a dar esta tabla donde tú vas a encontrar, por ejemplo, el aceite diésel CA. Es un aceite sin aditivos, servicio ligero. No tiene nada de aditivos. Y el CI o CI4 Plus, este señor tiene aditivos, ¿no? Aditivos, aceite de alta tecnología, desarrollado con aceite básico, tiene superpoder, el motor puede volar, ya cosas así. Y tenemos la CJ4 Plus, que esta vino en el 2006, ¿bien? Y así poco a poco, como los motores van avanzando en tecnología, los aceites también tienen que mejorar en aditivos. No es que tengan mayor aditivo, sino que los aditivos sean más eficientes, ¿no? Tienen mejoras. Bien. Entonces, acá vamos con el tema de qué tiene un aceite internamente, cómo es la viscosidad, qué es el API, qué es el SAE. ¿Acá alguien tiene alguna pregunta? A ver, recordando muchachos, a ver, van a hacerlo conmigo. Voy a preguntar, un aceite lubricante. Dime, a ver, Sheila Yarin, ¿estás ahí? Sí, profe. A ver, aceite lubricante, dime, ¿qué contiene? Son dos componentes. Sustancias y aditivos. Ya vamos a poner acá a la derecha, aditivo, tiene un aditivo. Y acá Viscosidad. encontramos un aceite base, recuerda, un aceite base. Ya, un aceite base. Entonces, un aceite lubricante es igual a un aceite base y un respectivo aditivo. A ver, a ver, Piero Loaiza, a ver. Piero, dime un tipo de aditivo que tiene el aceite, a ver. Un tipo de aditivo. Le dije alguno, ¿no? Son así como la vitamina A, vitamina B que tiene el aceite, que nosotros tenemos, igual el aceite tiene un respectivo aditivo.
Antioxidante. ¿Cómo? Antioxidante. Ya, antioxidante, vamos a poner. Antioxidante. Antioxidante. Vamos a ver, anticorrosivo, ¿no? Anticorrosivo. Antioxidante, anticorrosivo, bien. A ver, Alexander Miranda, dime algún tipo de aceite base. Eran dos, ¿no? Que se aplicaban en la industria de maquinaria pesada y automotriz. Dos tipos de aceite base. Tenemos el aceite. Nada. A ver, alguien que lo ayude. ¿Qué tipo de aceite base nosotros utilizamos? Sintético. Sintético, mineral. Claro, sintético y aceite mineral. ¿Ya? Bien, ¿cuál es la diferencia entre mineral y sintético? Es decir, ¿de qué depende la calidad de un aceite base? ¿Te acuerdas? Para que un aceite mineral se vuelva sintético o mejore, tú sabes que el sintético es mejor, depende ahí sí te pongo 20, yo lo dije, ¿no? Caleta nomás. El grado de refinación que tiene, ¿no? Ok, por acá otro concepto, viscosidad. ¿Qué era viscosidad, amigos? Profe. A ver, ¿quién es? A ver, Alexander, dime. Eh, Resistencia a fluir de un líquido, ¿no? Claro, resistencia Fluir de un eh, líquido de un líquido, ¿no? a fluir de un líquido. Excelente, ya está, ya. Un líquido fluido. Muy bien. Viscosidad de resistencia que tiene un líquido a fluir. Acá falta una D, ya, falta una D ahí. Sí, de Lapsus. viscosidad. A ver, otra, qué es, muchachos? El índice de viscosidad. Ya, ahí sí, si me dices, Profe, a ver, dime. es la razón de cambio de la viscosidad de un lubricante con la temperatura. Claro, muy bien, excelente, ¿no? Cuando yo me fijo en un aceite, no tanto es la idea de saber la viscosidad, sino el índice de viscosidad, ¿no? El cambio, el factor que Sí, tiene claro. el cambio de viscosidad Sí, en función de la temperatura. En función a la temperatura. Bien. Ahora, qué información te daba SAE y qué información te da API en el aceite? mm, A ver, ¿alguien desea? la norma SAE, profe, es la norma que te da información de la viscosidad del aceite. Información del índice de viscosidad. Sí, el índice de viscosidad API, del la aceite. calidad. El, Claro. el, sa- el SAE se clasifica en la viscosidad del aceite y API en la calidad del aceite. Ajá, te da información de la calidad del aceite y también te da información acerca del tipo de aceite, no si es a gasolina o es a diésel, ¿no? Tipo de aceite. Ya listo, ya este es el resumen de todo lo que hemos visto. Ya está mi viscosidad en función a tribología, que es fricción, todo eso ya ahí lo repasan. Para los muchachos que están ingresando al tema de motores recién, ustedes tienen examen de este tema, ¿no? Y los de ingresan a hidráulica, ya este tema están repotenciando, ¿no? Sé que hay una captura de pantalla, no sé qué hacen, pero recuerdan esta idea.
A ver, muchachos, saliendo del contexto, ¿cada cuánto tiempo se cambia el aceite motor acá en Perú? 250 horas. 250 horas, ¿no? 250 horas. El aceite del sistema hidráulico, 500. no. Ya, el hidráulico, 500. 2000. 600, profe, parece que dijo. no, 2000 horas. 2000 A horas. 2000 horas, sí, sí, 1000 horas la transmisión. Bueno, depende, ¿no? La máquina. Y ahí está el aceite que más de mandos finales, eso también cada 1000 horas, ¿no? Pendiente. Bien, entonces seguimos. Tenemos hasta las 12 de la noche. Bien, ahora entremos al tema. Este es tema muy interesante, muchachos, el tema de análisis de aceite. Muy aparte de saber, ya sabe lo que aplica en el aceite, cuál es la función del aceite, por qué los aceites y todo eso, ¿no? De qué depende el aceite, cuál es el mejor aceite, ya sabes, el que tiene mejor índice de viscosidad, el que se comporta bien en frío y se comporta bien en caliente. Pero luego yo requiero un aceite, eh, bueno, escogí el aceite correcto para mi máquina, ¿ya? Escogí el aceite correcto para mi máquina y lo puse a trabajar, pero el fabricante me dice, ¿sabes qué? El aceite cambia cada 500 horas, ¿no? El aceite hidráulico cambia cada 6000 horas, pero en realidad no pasa eso, porque acá en Perú la situación es muy diferente a situaciones de otros países. Entonces, constantemente nosotros tenemos que evaluar el nivel, perdón, el estado del aceite. Ya, el estado del aceite, tengo que evaluar el estado del aceite, ¿no? Las empresas ya mayoría se están sumando, ya que tienen flotas, desde que tienen 2 máquinas, 3 máquinas, ¿no? Realizan que le hagan el análisis de aceite para evaluar, ¿no? Fijar intervalos de cambios, ¿no? ¿Y en qué consiste el análisis de aceite? De la siguiente forma, mira, aquí no, tal vez una vez los que han ido por ejemplo, a hacer una revisión o cayeron enfermos o los internaron, o tal vez algunos que entraron a una entrevista de trabajo, pasaron la inducción, pasaron el examen de conocimientos, y luego examen psicológico, y luego el examen médico, ¿no? Entonces con la muestra de sangre y todo ello. O simplemente te vas a revisar, ¿no? Para ver si es que tienes alguna enfermedad que poco a poco tal vez está avanzando ¿no? Y no tienes idea de eso. Entonces tú vas al médico, de alguna cierta forma llegas ahí y te toma una muestra de sangre, como estamos viendo en pantalla, ¿no? Te saca una muestra de sangre. Bien. Y luego esa muestra de sangre la llevan a evaluar, ¿no? Unas personas que son expertas, tienen conocimientos químicos, de biología y todos ellos, sus instrumentos, y evalúan qué cosa, si es que tienes tal vez, ¿no? Alguna enfermedad, cómo estás en la hemoglobina. Sé muy poco de medicina, la verdad. En los triglicéridos y todo eso, ¿no? Te evalúan. O cómo estás en, tal vez, diabetes o algo así, ¿no? Entonces, con esa prueba puedes saber, puedes llegar a una enfermedad tal vez que internamente, bueno, exteriormente tú no sabías que tenías, ¿no? Y ya con esa prueba puedes descartarlo. Entonces, es una analogía con lo que se le hace a los equipos. En los equipos pesados se le toma una muestra no solo de aceite, también se toma muestra de combustible, muestra de refrigerante, muestra de aceite del motor, transmisión, ¿bien? ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de obtener una, una información, ¿no? Que te indique qué tan contaminado, que te dé, eh, si es que hay degradación del aceite, ha perdido sus propiedades, si hay tal vez un desgaste interno de los componentes, porque ahí las partículas de ese desgaste entran en el aceite, te puede llevarla a ver, ¿no? El porcentaje. Tal vez si hay contaminación interna, contaminación externa, si hay presencia de agua, aire, yo qué sé, ¿no? Son algunas ventajas que te da esa muestra de aceite. Bien, entonces esa es la importancia de realizar una muestra SOT, ¿no?
En primer lugar, esta muestra te da información acerca del estado del aceite para ver si todavía puede trabajar. Digamos que el aceite se cambia cada 250 horas, pero fuiste a las 250 horas, aparte que lo cambiaste, tomaste una muestra, lo llevaste al laboratorio, bueno, ese es le pagas a una empresa, ¿no? Una empresa que se dedica a eso para que te haga ese trabajo. Y esa empresa te da el informe del aceite, del estado del aceite y te dice, ¿sabes qué? El aceite está degradado a las 250 horas, ya está súper degradado o contaminado. Y lo que debes hacer es cambiarlo a la mitad, ahora lo cambias a las 125 horas. Bien, porque es lo que te dice el muestreo SOS. Entonces, con eso estás fijando el intervalo correcto de cambio de aceite, ¿no? Porque te diste cuenta que a las 250 horas ya no rendía ya. Ya el aceite sale contaminado, degradado. Y luego de ello también te da información acerca de si es que dentro del aceite o el aceite te bota información acerca de que hay partículas, por ejemplo, de aluminio en el motor. Si hay exceso de partículas de aluminio, entonces hay desgaste de pistones, por ejemplo. Hay, digamos, bronce, partículas de bronce, o exceso, partículas de hierro. Entonces, pues que te das cuenta qué componentes podrían estar desgastándose. Y también te da información si hay agua, presencia de agua en el sistema, ¿no? Entonces, bastante información puedes sacar del muestreo SOS. Y esa es la gran ventaja. ¿Sí? Entonces, análisis de aceite, ¿no? ¿Qué es? Es un tipo de mantenimiento predictivo que se ejecuta mediante la realización de un muestreo y análisis de muestra de manera periódica, ¿no? Entonces se toma una muestra de manera periódica, ¿bien? Esto corresponde, este tipo de análisis corresponde al mantenimiento predictivo, predice la falla. Esto se hace con la intención de tener un indicativo de gas en las piezas que lubrican, refrigeran, bueno, más que todo para que te brinde data, información del aceite, ¿no? Bien. Al momento que tomes la muestra, tienes que, en la misma muestra, en el mismo informe que realizas, debe dar información tanto de horas de la máquina, cuántas horas tiene la máquina. Asimismo, cuando tú te vas a realizar un muestreo de sangre, deben saber cuántos años tiene, ¿no? De igual forma, qué tan vieja está la máquina, la ubicación, tipo de aceite, ¿no? Tal vez número de serie de la máquina, ¿no? Algún antecedente de la máquina, a qué horas lo realizaste, bien, y todo ello. De igual forma, como esto es importantísimo, ¿no? De igual forma, como al momento de tomar una muestra de sangre, hay un protocolo de por medio, por ejemplo, estar en ayunas, muestra directa en la vena, y directamente ahí donde la sangre, ¿no? La sangre pura, utilizar instrumentos limpios, ¿bien? Seleccionar los ensayos necesarios, es decir, la cantidad necesaria para poder realizar un buen análisis y realizar un procedimiento correcto, ¿no? De igual forma, como este protocolo se cumple en la toma de muestra de sangre, también se cumple en la toma de muestra de aceite, porque el aceite es como la sangre de mi máquina. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo tener el equipo en operación, el aceite se toma en caliente, ya una vez que tienes que hacerlo trabajar el sistema para que te tome la mejor muestra posible, porque un aceite que recién arranca es un aceite que todavía no trabaja, todavía no ha circulado por todo el sistema, entonces necesito que este aceite esté caliente, ¿no? Un aceite que ha trabajado por lo menos 5 minutos. Una muestra en línea viva donde eh, la muestra sea lo más real posible, ¿no? Utilizar equipos limpios, hay un protocolo de limpieza, porque si haces una mala toma de muestras SOS, ¿qué pasa? Entra una partícula, una suciedad y la muestra sale mal, ¿no? Te sale que el aceite está muy sucio, ¿no? Y en realidad no, porque hiciste un protocolo mal, no tomaste el punto de vista de la limpieza. Seleccionar los ensayos necesarios, ¿no? La cantidad necesaria y realizar un procedimiento correcto. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste? ¿Cuántas horas tiene la máquina? ¿No? El número de serie, el modelo de la máquina y todo ello. Al momento que tú realizas esta, este trabajo, ¿no? Vas a rellenar una cartilla, ¿no? Donde indicas, por ejemplo, el propietario, lugar de trabajo, el modelo de la máquina, el número de serie, ¿bien? El número del equipo, la fecha, las horas de la máquina,
si es que se agregó aceite, o si se rellenó, ¿no? Si es que se cambió, marca del aceite, tipo del aceite, acá le pone la viscosidad, todo lo que te enseñé, horas del aceite, ¿ven? Hay una hora de la máquina y hay horas del aceite. Es decir, cambiaste el aceite y pasaron 250 horas y tomaste la muestra en ese momento, ¿no? Las horas del aceite, 250 horas de trabajo. Alguna nota adicional. Y acá pones muestra tomada de dónde fue el aceite, sistema hidráulico, dirección, motor, transmisión, ahí marca, ¿no? De dónde proviene ese aceite. Luego de ello, esta etiqueta, ¿dónde la pegas? La pegas en la misma botella, ¿no? Y con eso se envía al laboratorio, ¿no? Bien, nota. eh, es importante saber lo siguiente, ¿no? El análisis de aceite no impide que los componentes se desgasten, es decir, el análisis del aceite no limpia el aceite, ya, no es nada de que hago mi análisis y el aceite va a impedir desgaste, ¿no? El análisis de aceite solamente nos da una información de cómo está nuestro aceite, ¿no? Si es que apunta hacia un desgaste anormal, ¿no? Si es que se requiere tal vez cambio a un menor tiempo, si hay desgaste demasiado, ¿no? O si ya es necesaria una reparación del mismo cuando hay demasiada contaminación. Bien, tipo de análisis de aceite que se le hacen al mismo. Tenemos, una vez que se toma una muestra de aceite, ya se lleva al laboratorio y se le hacen las siguientes pruebas, ¿no? Tenemos análisis de tensión de elementos de desgaste, tenemos análisis de la condición del aceite para saber si está degradado, qué tan degradado está o no, con respecto a sus propiedades, tal vez ya no lubrica, ya no tiene propiedades anticorrosivas, antiespumantes, detergentes. Pruebas físicas para ver si todavía trabaja su viscosidad, ¿no? Tiene su índice de viscosidad correcto. Conteo de partículas, acá con ello descartas si es que hay contaminación, partículas contaminantes. El tema de la viscosidad, ¿no? Índice PQ y reporte de análisis. Y eso algunas pruebas que se le hacen. Por eso, por ejemplo, detención de elementos de desgaste, para saber si es que hay desgaste en mi sistema, ¿no? Por ejemplo, si hay presencia de cobre, de hierro, de cromo, níquel, titanio, vanadio, cadmio, plata, plomo, estaño, aluminio, silicio, sodio, potasio, molibdeno, bario, calcio, magnesio, manganeso, fósforo y zinc, ¿no? Para saber si que algunos elementos están dentro y si hay exceso de eso, por ejemplo, hay exceso de, yo qué sé, de cobre o hay exceso de hierro en mi aceite. Eso quiere decir que hay desgaste de un componente, ¿no? Se está desgastando un componente de hierro, entonces tengo que averiguar cuál es. ¿Bien? Entonces nos predice que hay un desgaste. Dos, análisis de la condición del aceite. Esta prueba se conoce como FT, ya. Con esta prueba, análisis de condición del aceite, que se le hace laboratorio también, te indica si es que hay, digamos, más que todo te da el estado del aceite. Te indica, por ejemplo, la cantidad del hollín, si hay que oxidación de la misma, nitración, si hay presencia de azufre. Ya, mira, este señor es veneno para el aceite, el azufre, ¿ya? Apúntalo. Este señor viene de dónde? Viene del combustible. El combustible. Y también el mismo aceite, ¿no? Si es que de baja calidad. Del diésel, ya del petróleo. El petróleo tiene azufre. Ya, este señor llega del petróleo y se convierte en ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico es veneno para el aceite y lo degrada completamente. Mientras mayor cantidad de azufre tiene el aceite, se degrada mucho más rápido. Entonces con esta prueba, se realiza el estado que tiene tu aceite. La degradación. Una cosa es degradación y otra cosa es contaminación. Contaminación depende de la cantidad de partículas que tenga, ¿no? Y degradación está en función si es que ese aceite ya no trabaja correctamente, ya no tiene su punto de viscosidad, ya no tiene aditivos, ¿no? Ya deja de ser aceite, ya se quemó, ¿ya? Por así decirlo. Luego tenemos las pruebas físicas para saber si hay presencia de agua o presencia de combustible.
Luego, ya este es lo más importante, ¿no? El aceite se le hace un conteo de partículas para saber cuántas partículas hay por, digamos, por mililitro, ¿no? Ya con esto se determina la contaminación que tiene el aceite, ¿no? Con el conteo de partículas. Muy bien, por ejemplo, acá tenemos una tabla de un motor Cummins, ¿ya? El fabricante te dice al momento de hacer el análisis de aceite, si hay 30 partículas por millón de hierro, entonces hay una precaución. Y cuando ya hay 40 partículas por millón de hierro, entonces ya es crítico. Y así de cualquier material, ¿no? En el conteo de partículas se determina esto, ¿no? Y con eso evalúas si el aceite necesita digamos, un dializado, ¿no? Si estás en la condición de hacer el dializado, lo limpias el aceite, o si no, ese aceite ya está para cambiar. En el tema de la viscosidad se hace pruebas para determinar si todavía trabaja correctamente a los 40 grados, a los 100 grados, la viscosidad del aceite. Bien, y por último, lo más importante es saber si el aceite se encuentra contaminado o se encuentra degradado. Si el aceite se encuentra contaminado, es decir, que tiene partículas, ¿no?, de metales o contaminación de por medio, digamos que tiene salvación, ya puede ser salvado, ya puede ser, posterior a su limpieza, el aceite puede ser utilizado. Este aceite puede ser reutilizado. ¿Ya por qué? Porque puede pasar por un proceso de limpieza llamado dializado. Ya puede ser salvado este aceite. Algunas empresas lo hacen por el tema de reducir costos. Tal vez limpiar el aceite, le sale más a cuenta que comprar un aceite nuevo, ¿no? A la larga. Y luego tenemos el aceite degradado. Este aceite ya no tiene nada que hacer, ya no tiene nada que hacer. ¿Por qué? Ya dejó de hacer aceite, ya está degradado, ya está quemado ya. Ya no cumple nada. Ya se quemó. Bien. Este aceite no puede ser reutilizado. Muy bien, muchachos. Eso con respecto al análisis de aceite. ¿Preguntas? A ver, ya se están yendo ya. Bien, muchachos, hasta acá no vamos a quedar el día de hoy. Para el día de mañana terminamos con el control de contaminación. ¿Ok? Bien, muchachos. A ver, Sheila, José Luis, sí, a las 6. A ver, Sheila, José Luis, Justin, César, ¿no? Se quedan un momento. Y los demás muchachos, nos vemos el día de mañana. Bien, nos vemos el día de mañana a las 6. Disculpa, a las 6, ¿verdad? Sí, a las 6 nos conectamos. Ya, profe. Yo, profe, hasta luego. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe.